Y está en línea Cecilia Rodríguez. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias por este tiempo, como siempre. Cecilia, en este bloque hoy vamos a hablar de un tema que venimos hablando, arrancamos un poco ayer, ya lo veníamos haciendo desde hace varios años, podemos decir, ¿no? Desde que comenzó a pensarse esta temática, a mirarse la masacre de Napalpí como eso, como una masacre y como un crimen de lesa humanidad, y bueno, todo lo que significó después también para quienes impulsaron esta investigación poder llegar a esta instancia. Así que te sumamos a hablar del juicio por la verdad de esta masacre. Claro, Alicia, hoy es un día histórico porque hoy empieza el juicio por una masacre que fue hace más de 97 años, ¿no? Uh-huh. O sea, y que también la preparación de ese juicio, la lucha por llegar a ese juicio tiene más de una década. Así que estamos hablando de un tema fundamental para pensar, para mirar y sobre todo para ver la cuestión del Estado de los derechos humanos. Uh-huh. Uh-huh. Hablábamos hace un rato con Teresa Artieda, que es docente investigadora de la UNE, desde su aporte, desde el aporte que va a hacer a este juicio como historiadora de la educación, nos decía, y un poco nos recordaba lo que significó la reducción como una institución total, digamos, ¿no? Y el rol que jugaba también para pensar en el disciplinamiento de las comunidades indígenas en todo orden. ¿Cómo seguiste vos? Sé que estuviste mirando parte de la presentación hoy de este debate. Bueno, yo, por un lado, recordar a Alicia que si hubo una persona que realmente instó a recuperar esa memoria y a darle valor al testimonio de los sobrevivientes y de sus descendientes fue Juan Chico. Uh-huh. Es un historiador que lamentablemente falleció por causa del COVID el año pasado, y él hizo un trabajo de rescate sumamente importante, donde además en ese rescate no solamente que él logra dar con algunos pocos testigos sobrevivientes que vivieron la masacre, uh-huh, ¿no? Sino que además creo que plantea una discusión también, si se quiere, hasta epistemológica, con respecto a qué conocimiento debe ser validado y de qué manera estas lógicas tan distintas que tienen los pueblos originarios y las instituciones del Estado se preserva la memoria y se da por válida la palabra de unos y de otros. Uh-huh, uh-huh. Eso me parece que es muy importante, rescatar la figura de Juan, bueno, que lamentablemente no llegó a ver el comienzo de este juicio. Y por otro lado, creo que pone el eje en una cuestión que me parece que es muy importante, y es el carácter del Estado argentino. Uh-huh. Nosotros hace bastante poco tiempo estuvimos recordando un aniversario más del golpe de Estado, hablamos del terrorismo de Estado, hablamos de las prácticas terroristas del Estado, de la manera que se sembró el terror en la población para implementar un plan económico y social que venía como a refundar el Estado argentino. Y ahora deberíamos mirar un poco, bueno, cómo nace el Estado argentino, ¿no? El Estado argentino como un fenómeno, si se quiere, bastante nuevo, que se consolida a fines del siglo XIX, y que para terminar de consolidarse tiene que completar su dominio sobre un territorio que desde el proceso independentista hasta su consolidación no había logrado dominar plenamente. Y justamente la masacre de Napalpí me parece que es como de las instancias finales de la reafirmación de los derechos territoriales del Estado argentino sobre la población indígena. Entonces creo que hay que mirarlo, hay que mirar las acciones del Estado y la masacre de Napalpí como un episodio de la conquista, de eso que se llamó la conquista del desierto, uh-huh, uh-huh, que es un poco más conocida la Pampa y la Patagonia, pero en esta zona, en todo lo que es la región chaqueña, hubo una campaña de varias décadas, porque empieza hacia 1880 y termina recién a mediados del siglo XX. Se considera que termina en 1938, mira la cantidad de tiempo, en el que el Estado hace acciones militares para asegurar el control del territorio frente al indígena, ¿no? Uh-huh. O sea, planteando a la población indígena claramente como una amenaza, alguien que les está disputando, digamos, el control de ese territorio, y son más o menos 70 años de guerra. Uh-huh.
La masacre de Napalpí se tiene que inscribir ahí. Entonces creo que está bueno para ver también por qué hoy en día nosotros hablamos de un juicio por la verdad, que no hay antecedentes de un juicio de estas características, por lo menos no en nuestro país, ¿no? Es como que también la temática de derechos humanos fue abordada desde el punto de vista ya de los criollos o de los blancos, pero acá hay unas cuantas deudas que tenemos y para poder saldarlas tenemos que empezar a mirar cuáles fueron esas situaciones, ¿no? Pensaba, tenemos tres testimonios. Vos nos vas ubicando cómo querés que lo compartamos. Uno, ya que hablabas de Juan Chico, que recién Teresa Artieda fuera de aire nos decía un poco la gran pérdida también que significó este investigador, que además era sumamente joven, y que en el testimonio que compartimos, creo que no sé si un ratito antes o en el medio del testimonio que vamos a escuchar, habla de esto que vos planteabas, ¿no? La importancia de esos testimonios que ellos fueron después recuperando, las tías, las abuelas, los abuelos, esos familiares que van transmitiendo de manera oral y en algunos casos venciendo las propias estrategias del silencio y de sobrevivencias, esas historias tan trágicas también, ¿no? Y después tenemos la intervención de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, que es muy interesante. Nosotros elegimos fragmentitos nomás, pero desde ya invitamos que si pueden verlo completo, es muy interesante esa descripción. Así que vos decime qué querés por dónde arrancamos. Y a mí me gustaría escucharlo a Juan, también como un homenaje hacia él, y bueno, después escucharemos en algún momento la introducción de la querella. Bueno, ahí Juan Chico, entonces este es un testimonio que hoy se pasó en formato audiovisual en el marco de este debate también, y nosotros fragmentamos unos minutitos. Y en el caso de Napalpí, yo recuerdo la foto que Elena compartió de los trapos blancos en el brazo. Eso mi abuela me contaba de los trapos blancos en el brazo. Estaba en la memoria latente y viva de que en un momento un avión sobrevoló, y después uno va a los testimonios, es decir, a la fuente, en este caso que son los ancianos, los mayores. Por eso uno trata de decir siempre, acá está la biblioteca, acá está el archivo, y es muy importante, pero también está este otro archivo que son nuestros viejos, los abuelos, los tíos, las tías, que tienen mucha memoria guardada. Entonces la importancia en el caso nuestro trabajar tanto con documentación y por el otro lado también darle la relevancia necesaria que tienen nuestros viejos, que nosotros decimos son nuestras bibliotecas vivientes. Entonces, como uno empieza en los últimos años a trabajar con los dos, y ninguno de los dos se tiene que descartar, porque son verdades contadas desde diferentes lugares donde lo vivieron. Bueno, Alejandro Covello en su libro En Batallas Aéreas lo cuenta muy bien, que ese día de la masacre de Napalpí, el gobierno, es decir, el gobernador del Chaco, que en ese tiempo era territorios nacionales, contrata un avión civil y se lo acondiciona para hacer ir al lugar y sobrevolar y ver dónde estaban ubicados los supuestos revoltosos o rebeldes, por decir la palabra textual, ¿no? Incluso los periódicos de la época, la policía, el famoso alzamiento de Indio, el Malón. Y lo que hace la memoria oral de eso, por general no consta, los caramelos no constan en documentos al menos que hemos encontrado en los últimos años, pero siempre la mayoría de los sobrevivientes o hijos y nietos de sobrevivientes de la masacre de Napalpí siempre cuentan de que sobrevoló el avión y que tiraban caramelos. Ahora, en los últimos días, es de público conocimiento que hemos hallado a la abuela Rosa Grillo, con sus más de 110 años de vida, y ella, la verdad que impactó mucho su testimonio, porque ella cuenta que no conocía el caramelo y como que había mucha expectativa en el momento de conocer y comer el caramelo. Y que esa mañana, cuando sobrevuela el avión empezó a tirar caramelo. Y ella cuenta que cuando salen y empiezan a recoger los caramelos, de repente empiezan a sentir el estruendo. Palabras textuales de la abuela Rosa Grillo. El estruendo y el tiroteo, y de ahí su mamá y sus tíos lo toman del brazo y lo arrastran para el monte, y así se pudieron salvar. Por eso uno coincide en esto cuando plantea Alejandro Covello de que la primera vez que se usa un avión como instrumento, mecanismo de violencia contra una clase trabajadores principalmente, y más en indígenas, la verdad que
un dato interesante, porque por lo general siempre sostenía que la primera vez que se usa un avión para bombardear, en este caso una población civil, se dio el 16 de junio del 55 en el derrocamiento de Perón, pero en realidad empezó y con un triste hecho, es decir, justamente con indígenas, con gente trabajadora y contra niños, que lo mismo por supuesto se repite el 16 de junio del 55, ¿no? Por ahí escuchábamos a Juan Chico, este testimonio que se escuchó hoy también en el marco del debate oral, en la primera audiencia, y recuperando varias cuestiones de lo que se fue reconstruyendo también de cómo fue esa masacre. Sí, Alicia, ahí a mí me parece muy importante el trabajo que lograron hacer, a pesar de que estamos hablando de una masacre que realmente sucedió hace muchísimo tiempo, y en la que creo que hay algo que es fundamental para poder haber hecho esa reconstrucción, y es la tradición de transmisión oral que tienen los pueblos originarios, que nosotros la tenemos sumamente deteriorada. Creo que en una población criolla eso ya no se hubiera podido hacer de esa manera. Y otra cosa que me parece muy importante y que vale también para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y es la absoluta veracidad de los testimonios de las víctimas. Porque es impresionante que todos los elementos que iban apareciendo en los testimonios ya habían aparecido en algún otro tipo de documentos, ¿no? Por ejemplo, esta anciana que hoy se pasó un video, pero que próximamente, si está en condiciones, va a declarar, es la única sobreviviente viva, tiene 114 años, más o menos, ¿no? Y ella es la que hablaba de los caramelos que tiraban desde el avión. Es una persona que nunca había visto ni un avión ni caramelos, ¿no? Y que tanto tiempo después, porque ella la encontraron hace bastante poco, en el 2004 se hizo la primera demanda civil por esta masacre, que fue rechazada, y bueno, que tuvo su derrotero jurídico. Ella en ese momento no había testimoniado porque ella la encontraron hace bastante poco tiempo, o sea que fue también un poco la tarea de Juan Chico y otros historiadores que estuvieron un poco hurgando en una historia que pues, sobre la cual había un mandato de silencio, ¿no? Y bueno, también está el testimonio de Pedro Alquinta, que ya falleció, que también es un señor que a esta altura tendría más o menos la misma edad de Rosa Grillo. Y bueno, es impresionante cómo todos los elementos que aparecieron en esos relatos orales, inclusive ya de los descendientes, se han ido confirmando en la contrastación con la documentación, ¿no? Tanto oficial como no oficial. Pensaba en esto que vos decís, los testimonios, ¿no? Quienes pudimos cubrir y acompañar a testigos víctimas en los juicios de lesa humanidad de la última dictadura en nuestro país, esta cuestión que vos planteás es muy conmovedora, ¿no? A pesar del tiempo, en algunos casos era la primera vez que se enunciaban algunos hechos y cómo esos hechos se iban como encadenando con otros testimonios y uno podía reconstruir la veracidad de esos testimonios. Claro, además, y eso a pesar de las dificultades, ¿no? Porque sí, la persona que testimonia tiene que sacarse de encima muchísimos pesos, muchísimos mandatos de silencio, también como el tabú de no nombrar aquello que les hizo tanto mal, ¿no? Bueno, después además particularmente de la estigmatización sobre los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en este testigo que no llega al juicio, que es el hombre más viejo, digamos, que testimonió. Él sobrevivió a una masacre posterior. Sí. O sea, sobrevivió a Napalpí, se cree que tenía más o menos 12 años en ese momento, y después sobrevivió a la masacre del Zapator. ¿No? Entonces también ahí vemos un accionar sistemático del Estado de una hostilidad que llegaba a las armas, ¿no? Contra estos pueblos originarios, que además lo que estaba buscando era disciplinar a la mano de obra, porque al cabo los habían dejado sobrevivir para tener mano de obra, una mano de obra semiesclava, ¿no? Y que en la medida que no se comportaran de conformidad con eso podían ser asesinados como una forma de disciplinamiento.
Cecilia, ¿te parece? Escuchamos ahí un fragmentito justamente a la querella, en este caso en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, y hablando de esto que vos planteás, ¿no? Fue una descripción muy interesante, bastante extensa, por eso no lo vamos a compartir, donde explica las condiciones de vida en esa reducción, bueno, la violencia, el hambre, todo lo que más o menos se viene contando, y la protesta, que es qué estaban reclamando en ese momento y qué es lo que se reprimió en definitiva. Así que compartimos un fragmentito de lo que decía la querella de la Secretaría de Derechos Humanos esta mañana en la presentación de esta audiencia. En este marco de situación, los indígenas estaban movilizados. Obviamente no querían vivir de esa manera. Y se hace una pequeña conferencia, digamos, entre los líderes indígenas y el gobernador Centeno, en donde le transmiten puntualmente cuáles eran los reclamos. La supresión del impuesto del 15%, del flete confiscatorio que se les cobraba, la libertad de movimiento. Le pedían que le reconozcan la libertad de movimiento y alimentos que no estén en mal estado. Fue demasiado el pedido, inaceptable. El gobernador Centeno consideró que no tenía que concedérseles, y en vez de resolver la cuestión humanamente, como creo que hoy todos consideramos que se debe resolver, mandó a conformar una fuerza operativa para resolver a su modo, al modo que se venía resolviendo, entre comillas, estos conflictos a nivel nacional, que era a través de la destrucción del oponente. Y es así que solicita la conformación de una fuerza militar de aproximadamente 130 efectivos. Se vale por primera vez en la historia de nuestro país de la utilización de un artefacto aéreo, de un avión, para el cumplimiento de sus cometidos, un avión del Aeroclub Chaco, un Curtiss Jenny, fabricación estadounidense, que hacía pocos años había ingresado a la Argentina como entrenador militar. Y entonces le pide al Aeroclub Chaco ese avión con la finalidad de utilizarlo como instrumento de la represión. Infelizmente no fue la única vez en donde un avión se utilizó como instrumento de la represión, fue solo la primera vez. Después vino el bombardeo a la Plaza de Mayo y después vinieron los vuelos de la muerte sobre el Río de la Plata. Bueno, ahí lo escuchábamos a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, resumiendo esto, ¿no? Y un poco ahí, Ceci, hilando lo que decía el historiador Juan Chico hace un ratito, también se recupera esto, ¿no? Porque no fue la primera vez que se bombardeó en Plaza de Mayo, como recordamos y como la historiografía nuestra recuerda, ¿no? Hubo que hacer este ejercicio de recuperar esta historia también para recuperar este hecho. La verdad que a mí me parece muy impactante varios pasajes de ese alegato de hoy, ¿no? Porque él hace hincapié en esto, digamos, que es la primera vez que se usa un avión, pero no va a ser la última. En ese caso era para ubicar por dónde iban huyendo las familias, porque además la masacre es el 19 de julio de 1924, pero se persigue durante días a las y los sobrevivientes. Por eso, cuando el equipo argentino de antropología forense fue a hacer el trabajo de relevamiento de dónde estaban los cadáveres, se encontraron con que había cadáveres en fosas en el lugar donde se inicia la masacre, pero que después claramente había un sendero de la muerte que se extendía a lo largo de kilómetros y kilómetros, y que los cadáveres iban siendo encontrados en esa línea de huida, ¿no? Esa es una de las pruebas que confirma los testimonios de los sobrevivientes y sus descendientes de que fueron perseguidos durante días, ¿no? O sea, como que en realidad la masacre no termina el 19 de julio. Claro. Después lo otro que creo que tiene razón, digamos, al doctor Ramírez en cuanto a que no es la última vez, porque los aviones van a volver a ser usados, pero además
en esa zona va a haber otra masacre muy importante, bastantes años después, que es la masacre de Rincón Bomba, donde muchos de los elementos que se dan en esta masacre se vuelven a dar, como la de ir generando un clima de terror en la población, presentarlos como una amenaza, hacer ver que los indios están por venir en malón, o sea, presentar a las que van a ser las víctimas como supuestos atacantes, o sea, que toda una guerra psicológica para preparar la masacre. La participación de la sociedad civil, todas esas cosas vuelven a pasar, pero incluso también está esos elementos como lo de la comida vencida, lo del trabajo forzado. Hay que recordar que las familias que vivían en Napalpí eran esclavos del Estado argentino. Y eso es algo que hoy en día suena como pesado decir que el Estado argentino tenía esclavos, porque cuando termina, digamos, en ciertos tramos de la campaña o de la conquista de lo que se le llama el Desierto Verde, que es toda la zona del Chaco, a estas familias las confinan, son familias reducidas, que están obligadas a vivir ahí, que no se pueden ir a donde quieren, que no pueden salir a cazar, que están seriamente afectadas en sus necesidades y además limitadas en su posibilidad de moverse, ¿no? Entonces en estas condiciones los tienen y después cuando quieren protestar se los masacran, ¿no? Y eso es algo que va a volver a pasar en Rincón Bomba, donde también la disputa era que ellos no querían quedarse obligados a trabajar ahí, que querían ir a trabajar a los ingenios para buscar algo de dinero, y que cuando fueron a los ingenios también como mano de obra barata y volvieron porque no les habían querido pagar, también les mandan mercadería que finalmente llega vencida, ¿no? O sea, como que es algo así de un nivel de deshumanización sobre esta población que es gravísima y que muchas veces se termina solucionando mediante la masacre. Cecilia, tenemos un último testimonio con el que podemos cerrar, porque un poco también grafica cómo planificó el Estado argentino esta masacre y qué cuestiones intervinieron ahí, para dejar después, si te parece, como algunas otras puntas para seguir, porque este es un juicio que va a seguir y que va a ir aportando distintas aristas para dimensionar lo que significó esta masacre, y también lo que deberíamos estar pensando hoy desde la realidad, desde la emergencia de las comunidades originarias hoy en nuestro país. Así que el otro fragmentito, en este caso hablando de cómo fue la represión, esa masacre. Que aquí claramente hubo un modus operandi por parte de la fuerza represora, un plan exhaustivo y coordinado. Una organización logística se movió a los efectivos con tren hasta Manchagay, se determinó el papel que iba a cumplir cada uno, se utilizó y pertrechó a la fuerza represiva con armamento y municiones de guerra. Los Winchester que se utilizaron en el oeste norteamericano también se utilizaron aquí para acabar con la vida de los indígenas. Y los Mausers que se utilizaron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial también se cobraron víctimas en esa jornada en Napalpí. Se organizó y se alimentó a la fuerza atacante y se utilizó material aeronáutico, como dijimos hoy, para estos tres objetivos: identificar el área donde estaba la gente, atacar directamente a la población civil y perseguir y buscar a los sobrevivientes. Nosotros no nos tenemos ninguna duda que los responsables y ejecutores de esta masacre tenemos una clara responsabilidad en la comisión de este crimen de lesa humanidad en el Estado Nacional Argentino y en las autoridades que entonces eran sus delegados en el Chaco, dado que era un territorio nacional. ¿Por qué estamos ante una causa de lesa humanidad? Los delitos cometidos por el Estado Nacional en la masacre de Napalpí, al asesinar colectivamente un grupo de personas civiles, desarmadas por supuesto, pertenecientes a etnias ya de por sí minusvaloradas en ese momento, son indudablemente crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el crimen de lesa humanidad, pese a que se cometa contra un grupo de personas en un área geográfica distinta, le afecta a la humanidad toda, porque atenta contra los principios básicos de existencia del género humano. Por eso es un crimen de lesa humanidad. Y por eso son imprescriptibles. Desde 1968 la ONU, luego adherido en fallos de nuestro país, el caso Prique, los declara imprescriptibles. Pueden ser perseguidos, no importa el tiempo que haya sucedido desde su comisión.
Y estos hechos reúnen todos los elementos de un caso clásico de lesa humanidad. Son actos atroces, son hechos por medio de un ataque sistemático por la organización que acabo de relatar, generalizado por el número de víctimas, es hecho contra una población civil y sobre todo es hecho como política de Estado. Como decíamos, esto fue parte de una política que tenía casi 50 años en nuestro país de exterminio al origen en pos de su territorio. Bueno, ahí lo escuchábamos, era el doctor Dulio Ramírez, es el abogado querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, haciendo un poco este cierre también para nosotros y nosotras, Cecilia. ¿Te parece? Dejamos ahí planteado para seguir charlando la semana que viene, porque, insisto, este juicio tiene varias semanas todavía por delante. Sí, un mes tenemos por delante para escuchar a ver qué novedades hay. Y qué se va aportando ahí. Así que bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia